Buenas, bienvenidos a este video, continuando con lo que es la introducción a Python. Vamos a ver hoy lo que es los operadores. ¿Pero qué es un operador? Un operador es un símbolo que se utiliza para manipular datos. Como vimos anteriormente, vimos lo que son los tipos de datos, que tenemos los numéricos, alfanuméricos y booleanos. Entonces, estos operadores que vamos a ver nos sirven para manipular esos datos. Los siguientes operadores se clasifican, los operadores se clasifican en aritméticos, relacionales y lógicos. Vamos a ver lo que son los operadores aritméticos, que son los que utilizamos en las matemáticas. Tenemos la suma. Un ejemplo, tengo 5 más 5. Estoy utilizando mi operador suma. Y vamos a ver que eso me va a dar un resultado que es 10. ¿Ok? Este es un tipo de dato numérico entero y este es otro tipo de dato numérico entero. Me da como resultado un tipo de dato numérico entero. Más adelante, en las siguientes lecciones, vamos a hablar sobre lo que son las variables. Tenemos el signo del operador aritmético menos, que para ese mismo ejemplo vamos a poner 5 menos 5. Eso va a ser igual a, ok, 5 menos 5, eso va a ser igual a 0. ¿Ok? 5 menos 5. Tenemos que vamos a utilizar el signo de multiplicación, que es este asterisco. Entonces tenemos 5 por 5, eso va a ser igual a 25. Tenemos aquí en Python, vamos a ver que tenemos dos operadores de división. Tenemos la división, tenemos lo que es la división entera, que para ello vamos a utilizar la palabra div. Y tenemos la división real, que para ello vamos a utilizar la pleca. Entonces, por ejemplo, viendo en div, vamos a ver que si yo digo 4 div de 4, esto lo vamos a ver más adelante, si no se preocupen, solo una pequeña introducción. 4 div de 4, ok, entonces eso me va a dar a 1. Pero si aquí fuese 4 entre 3, aquí vamos a ponerle 10. 10 entre 3 me va a dar, ustedes saben que 10 entre 3 es 3.3333, entonces aquí solo me va a tirar la división entera, que es 3. Y vamos a ver la división real con ese mismo ejemplo, 10 entre 3. Esto sí me va a tirar los valores correspondientes, que es a 3.33, aquí lo vamos a dejar. Entonces la división entera me devuelve la división entera, nada más. Y aquí la división real me devuelve el punto decimal. ¿Ok? Continuamos con el siguiente, que es el módulo o residuo, que va a estar en Python, lo que es por medio del operador mod. Por ejemplo, si yo digo 10 mod 10 mod de 3, entonces aquí lo que me va a revolver es el residuo. ¿Ok? ¿Cuál es el residuo? Si aquí vemos 10 entre 3 es 3.33. Ok, si dividimos, entonces mi residuo va a ser 1. Porque si nosotros hacemos la división, vamos a ver que tenemos un residuo entero que es 1. Porque 3 solo cabe 3 veces como entero y no sobrepasar 10. ¿Ok? Tenemos lo que es la potencia, que aquí vamos a empezar y vamos a ver lo que es este signo como potencia. Si yo digo 2 potencia de 5, entonces eso quiere decir que yo tengo, vamos a hacerlo, 2 potencia de 2, eso va a ser igual a 2 potencia de 2, ustedes saben que 2 es lo mismo que digamos 2 elevado a la 2, entonces eso va a ser igual a 4.
No es, por ejemplo, aquí si yo pongo 3, no es decir 2 por 3, sino es decir 2 por 2 por 2. La multiplicación 3 veces de 2, entonces 2 por 2, 4 por 2, entonces mi resultado sería 8. ¿Ok? Y tenemos la asignación, que esto vamos a ver cuando veamos el tema de variables, que con esta vamos a asignar valores. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, si yo digo que, por ejemplo, resultado, esta es una variable, vamos a ver en la siguiente lección, vamos a ver lo que son las variables. Resultado va a ser igual a 5 más 5. Entonces, esto va a almacenar, perdón, aquí era, que es el signo de menor y el guión. Resultado va a ser igual a 5 más 5, entonces esto va a almacenar, ¿qué va a almacenar esto? Esto va a almacenar el valor de 10. Pero más adelante vamos a ver lo que es la asignación cuando estemos en Python y las variables, no se preocupen. Y con esto tenemos lo que son los operadores aritméticos. También tenemos los operadores relacionales. Estos nos hacen relación con los tipos de datos. Tenemos aquí un ejemplo para mayor que, entonces tenemos que 5 mayor que 6, y esto es para hacer la relación. Más adelante vamos a ver los tipos de operadores lógicos, que vamos a ver una comparación de qué pasa acá. Solo estamos haciendo un pequeño ejemplo de cómo utilizarlos. También tenemos que para menor que, vamos a utilizar, vamos a ver acá, ok, para menor que tenemos que 5 menor que 6. Ok, solo estamos viendo cómo los podemos utilizar. Más adelante vamos a ver con la tabla de verdad qué pasa acá. Vamos a ver también el igual. Este es el de igual a. Aquí le vamos a poner comparación. Que más adelante vamos a ver también cómo utilizarlo. Comparación. Es este, el que está en amarillo. El que solo es igual. Que lo vamos a utilizar como comparación. Es el signo de igual, se llama igual. ¿Ok? Pero es para hacer una comparación. Este es el que se utiliza en los lenguajes de programación, en algunos lenguajes de programación, pero este es el que vamos a utilizar en Python. ¿Okay? Tenemos también diferente de, perdón, aquí me falta acá, por ejemplo decir 5 igual a 5. Entonces ya más adelante vamos a ver qué pasa acá. Como les digo, tenemos el diferente de, que lo tenemos acá, diferente de, que aquí tengo otro, pero es en los lenguajes de programación, pero el que está en amarillo es el que vamos a utilizar en Python. Entonces tenemos que 5 diferente de 5, vamos a ver qué pasa aquí más adelante, y también tenemos lo que es mayor o igual que, por ejemplo 5 mayor o igual, mayor o igual que 5. Ok, veamos algo, aquí se pone de esta manera, yo no puedo poner no lo puedo poner de esta manera, no, la forma correcta es de esta manera. Ok, 5 mayor que 5, vamos a ver más adelante qué resultado nos da, que eso no, estas son unas comparaciones, lo que estamos haciendo es comparar, y nos va a dar un resultado booleano. Ya vimos los tipos de datos booleanos que solo son verdadero o falso. ¿Ok? Entonces tenemos en menor que 5 menor o igual que 5. ¿Ok? Y estos son nuestros tipos de datos relacionales, recuerden, de relación. Continuando, vamos a ver los últimos, que es nuestros operadores lógicos. Ok, aquí el que vamos a utilizar en Python es, el primero es y. Este es el operador y, que esto también en los lenguajes de programación lo podemos ver con AND, y este se llama ampersand, doble ampersand, que este es un signo de conjunción. Y aquí dice que en la lógica y en la matemática una conjunción es un enunciado con dos o más elementos simultáneos, con dos cosas que están pasando, que tenemos la elección de llevarlos las dos sí o sí. Ya vamos a ver que de estos operadores lógicos se deriva lo que es una tabla de verdad para comprender mejor. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el operador lógico y. También tenemos el operador lógico o. Este es el que vamos a estar utilizando en Python, que es un operador de disyunción.
que en los lenguajes de programación los tenemos como OR o esta doble línea. Entonces, el que vamos a utilizar es el LOG, y dice que una disyunción es un enunciado con dos o más elementos optativos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo elegir uno, o hay varias opciones y puedo elegir uno, y con que se cumpla uno se va a hacer verdadero. Ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y por último tenemos los operadores lógicos NOT, que es negación, que en P6 vamos a utilizar la palabra no. Ya vamos a ver un ejemplo de cada uno viendo la tabla de verdad. Negación es negar algo. Si yo digo que 5 es igual a 5, entonces la negación va a decir que es falso. Ya lo vamos a ver aquí. Entonces mis operadores son los operadores aritméticos, relacionales y lógicos. Vamos a ver acá, que les creé para lo de los operadores lógicos, les creé lo que es una tabla de verdad. Estos se comparan con tablas de verdad. Acá vamos a ver que, por ejemplo, con el operador lógico y, que es de conjunción, y quiere decir que si yo digo que algo es verdadero y verdadero, entonces aquí es donde entramos a los resultados booleanos. Recuerdan que solo dijimos que pueden ser dos, verdad o falso. Entonces esto es verdadero o falso. Verdadero. Mi resultado aquí es verdadero. ¿Ok? ¿Por qué? Veámoslo. Si es verdadero y verdadero, es verdadero. Un ejemplo claro está acá. 5 igual a 5 y el operador lógico y 2 es mayor que 1, porque sí, 2 es mayor que 1, ¿ok? Listo. Entonces, aquí 5 igual a 5, 5 igual a 5 me da que eso es verdad. Y 2 mayor que 1, eso me da que es verdad. Entonces esto es un resultado, este es un resultado booleano y este es un resultado booleano. Pero haciendo la conjunción, si yo digo 5 igual a 5 y 2 igual a 1, entonces me da como resultado un resultado booleano verdadero. O verdad. Ese es un ejemplo matemático. Pero si nosotros queremos ver un ejemplo de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, si nuestras madres nos mandan a comprar leche y cereal, les dicen, traigan la leche y el cereal. Ok, ustedes van a la papelería y les dicen, denme una leche y un cereal. Y les dicen, no hay cereal. Entonces, recuerden la condición, si hay leche y cereal, hay que llevarlo, hay que comprar. Si solo hay leche, no puedo porque no tengo mi cereal. Entonces, eso es una comparación a la vida cotidiana. ¿Okay? Si hay leche y hay cereal, traer. Y si una es falsa, o sea, si no hay leche, entonces que vamos a ver que este es el siguiente caso. Por ejemplo, aquí tenemos verdad y verdad es igual, la B es de verdadero, verdad y verdad es igual a verdadero, y aquí tenemos el ejemplo. Aquí, por ejemplo, también puede estar puede ser true y true, que es verdad en inglés, y también puede ser con los operadores binarios. 1 y 1, recuerden, 1 es encendido o verdad y 0 es apagado o falso. Tenemos el siguiente caso que es verdadero y falso. Por ejemplo, si yo digo que con esos mismos ejemplos, 5 igual a 5, y aquí digo que y, siempre utilizando el operador y, 5 es igual a 0, entonces yo aquí tengo que aquí es verdad. Aquí es verdadero. Me da 5 igual a, la comparación me da un resultado booleano verdadero. Y 5 igual a 0, entonces aquí me da un resultado falso, porque 5 no es igual a 0. Si fuera 5 no es igual a 0, entonces aquí lo que me da es un resultado falso. Aquí es verdad y falso es falso. Verdad y falso es falso, ¿ok? Falso. Entonces, vamos y vuelvo al ejemplo de lo que decía de la leche y el cereal. Si hay leche y cereal, llevar. Pero si no se cumple una de esas, si solo hay leche y no hay cereal, ok, no hay que llevar porque con qué me como eso, ¿verdad? Entonces es un ejemplo. Es un ejemplo, nada más. Aquí con números está mejor expresado. Si 5 es igual a 5, eso es verdad. Y 5 igual a 0 es falso, me da un resultado booleano falso.
Vamos con el siguiente caso que dice que me dice que falso y verdad. Entonces aquí, por ejemplo, si yo con ese mismo resultado pongo, yo con otro, vamos a probar con otros números. 4 es igual a 5, esto es falso, ¿verdad? Falso. Y, aquí muy importante, mi operador lógico y, para hacer una condición verdadera, entonces vamos a poner que 10 es mayor que 0. Y esto es verdad. Esto es, perdón, esto es verdadero. ¿Ok? Esto es verdadero o verdad. De las dos maneras está bien. Entonces tenemos que falso y verdad es falso. ¿Por qué? Con el mismo ejemplo de la leche. Si compro leche, si voy y digo, si me dicen, si hay leche y cereal, traer. Si no, no. Entonces como una no se cumplió, no había leche, digamos, entonces mi resultado va a ser falso. Y aquí es igual. 4 igual a 5, falso. 10 mayor que 0, verdadero. Pero tenemos que ser falso. Y verdadero es falso. Entonces aquí, estos son los resultados booleanos, recuerden. Este es mi resultado booleano. Y esto es una expresión. Son comparaciones o una expresión. Que más adelante vamos a ver qué es una expresión. Que es un conjunto de operadores, números, variables y constantes. Ok, y tenemos por último el último caso que podemos encontrar aquí, que si los dos es falso. Ok, entonces si digo 4 es, 4, aquí vamos a ver, si digo 4 es mayor que 10, esto es falso. Ok, es falso. 4 no es mayor que 10, es menor. Y aquí está mi operador. 2 es menor. 2 es menor que negativo 5. Aquí puedo utilizar, miren, utilizo estos son tipos de datos. ¿Ok? 2 es menor que negativo 5. Entonces, esto es falso porque 2 es mayor. Entonces, si es falso y falso, entonces mi resultado booleano va a ser falso. ¿Ok? Mi resultado booleano va a ser falso. Y acá tenemos que falso y falso es falso. ¿Ok? ¿Por qué? Volvamos al ejemplo de la pulpería. Si me dicen comprar leche y cereal y no hay ninguna de las dos, no va a llevar nada. Entonces no lleve con nada y mis resultados son falsos. Ok, con esto tenemos la tabla de verdad para el operador lógico y. También tenemos la tabla de verdad para el operador lógico o, que este es de disyunción. Vimos aquí que este es de conjunción. Que las dos cosas, que todo lo que hagas sea verdadero, ¿verdad? Y tenemos la de disyunción, que como teníamos aquí, tenemos que disyunción es un enunciado con dos o más elementos optativos. Esto es de opciones. Por ejemplo, vamos a ver aquí que si en el operador lógico O es verdadero y verdadero, mi resultado es igual a verdadero. ¿Ok? Mi resultado booleano. Y vamos a verlo aquí, de la siguiente manera. 5 igual a 5. Eso es igual, eso es verdadero, porque es verdadero o verdad. O, este es el que utiliza en Tessen, o 5 mayor que 2, entonces esto es verdadero. ¿Ok? Entonces, verdadero, verdad y verdad, en el operador lógico O es verdadero. Ok, tenemos el siguiente caso que es, y aquí es lo mismo. Si hay leche o cereal, o tenemos o, recuerden, o cereal, traerlo. Entonces, había de las dos, llevo las dos y es verdadero. ¿Ok? Veamos acá. Tenemos nuestro caso verdadero o falso. Verdadero o falso. En este caso, hace un resultado booleano verdadero. ¿Ok? Y vamos a verlo de la siguiente manera. 5 es igual a 5 o
4 es mayor que 8. Ok, aquí tenemos que esto es verdad. Ok, o verdadero. Y tenemos que este es falso. Pero en el operador lógico O, con que una sola se cumpla, va a ser verdadero. Siempre. 5 es igual a 5, verdad. 4 es mayor que 8, es falso. Entonces aquí vamos a tener que es verdadero. Ok, veamos el ejemplo de la leche y el cereal. Si hay leche o cereal, traer. O le están dando opciones. Entonces, no había leche, pero había cereal. Es verdadero. No había cereal, pero había leche. Es verdadero. Porque la condición, ya vamos a ver más adelante las condiciones, se cumplió. Vamos a ver una característica finalizar esto entre el O y el I. Tenemos el siguiente que es viceversa. Falso y verdadero siempre va a ser igual a verdadero. Entonces tenemos acá que 6 es igual a 0. Esto es un resultado booleano. Esta comparación es falso. O, aquí está mi operador lógico O, 8 igual a 8. Entonces esto es verdadero. Entonces, falso y verdadero me da un resultado verdadero. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? 6 es igual a 0, falso. 8 es igual a 8 y volvemos con el mismo ejemplo de la leche. Si hay leche o cereal, traer. Entonces, no había leche, pero había cereal. Entonces se convirtió en verdadero. ¿Ok? Vamos con el siguiente caso, que este es el único caso donde se hace falso, cuando las dos son falsas. Y vamos a ver lo que los caracteriza al operador lógico O y al I. Falso y falso es falso. Entonces acá, por ejemplo, 7 es igual a 9, esto es falso. ¿Ok? O 7 es igual a 0, esto también es falso, porque no es igual a 0, es diferente. ¿Ok? Vamos a usar eje de diferente. Por ejemplo, acá voy a poner 7 es diferente de 7, es falso porque es igual. Entonces, si no se cumple ninguna de las dos, entonces en este caso va a ser falso. Y miramos lo que les decía, las únicas características. Miremos, aquí en el operador lógico y con que una no se cumpla, todo vuelve a ser falso. Solo si todo se cumple es verdadero. Aquí lo tenemos. Si todo es verdadero, se cumple. Si una llega a ser falsa, no se cumple. Y en el operador lógico es al revés. Aquí todas se cumplen si hay más de dos condiciones. Por ejemplo, si hay más opciones, con que una sea verdadera, aquí va a ser verdadero. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser otro ejemplo. Les digan, vayan a comprar frescos, y si hay Pepsi, Coca-Cola, Pepsi o Coca-Cola o Sprite o Seven, ¿ok? Entonces traer eso. Por ejemplo, no había Pepsi, no había Coca-Cola, no había Sprite, pero si había Seven, entonces va a ser verdadero. Y con estas son las dos características de la tabla. Esto es muy importante entenderlo. Esto es parte de la lógica. Esto nos va a ayudar bastante a aprendernos estas tablas, ¿ok? Y por último tenemos el signo de negación. Esto es negar algo, que se usa la palabra no. Entonces, si yo tengo que es verdad, mi resultado booleano va a ser falso, porque estoy negando. O sea, va a ser lo contrario de lo que tengo, ¿ok? Y si tenemos, aquí, vamos a ver un ejemplo acá. 5 es igual a 5. Nosotros sabemos que 5 sí es igual a 5. Pero, como aquí es negación, entonces esto va a ser falso, porque estoy negando eso. Aunque si es verdad, se convierte a falso. Si es falso, se convierte a verdad. Esta es cómo funciona el operador lógico no de negación. ¿Ok? Y si es falso, tenemos que nuestro resultado booleano va a ser verdad. Va a ser verdad. Va a ser verdad. Acá. Entonces, ¿cómo vemos eso? Tenemos que 5
es mayor que 10, sabemos que esto es falso. Esto es falso, pero se va a convertir a verdad. Perdón, aquí tengo... tenía que ser... Esto es el operador lógico, esto es 5 es igual a 5. Esto es verdad, pero se convierte aquí. Es que me confundí, estoy bien. Entonces, listo, esto es verdad. Pero nosotros sabemos que esto es falso y esto es verdadero. Esto es verdadero, lo convierte a falso. Esto es falso, lo convierte a verdadero. Sabemos que 5 es menor que 10, no mayor. Entonces esto es falso, pero lo convierte a verdad. Y con esto tenemos lo que son nuestros operadores. Muchas gracias y los espero en el siguiente video.